¿Qué es lo que viene pasando en Bolivia desde que asumió el gobierno de Arce para vos? Es decir, en este nuevo gobierno del MAS, luego de el gobierno de Yanine Áñez, que fue como una suerte de interrupción dentro de lo que son gobiernos por lo menos electos. ¿Qué es lo que viene pasando con el nuevo gobierno de Arce, que era como un delfín de Evo Morales y ahora estamos en una situación donde parece que no es tan así? Sí, totalmente. Creo que la previa la dabas muy bien, la relatabas bastante bien, todo lo que pasó en la transición y el gobierno de Áñez, que fue además un gobierno de transición que tuvo el primer objetivo de hacer la convocatoria a las elecciones nacionales, ¿no? En la que finalmente Arce gana, inicia su gobierno y es un gobierno, pues tenemos que decirlo, democráticamente electo, un gobierno que recibe justamente este proceso de crisis social, crisis económica incluso, y que está pasando los últimos años, de hecho desde que ya se sabe la fecha de la convocatoria a las próximas elecciones en agosto del 2025. Sabemos que este es el último año del mandato de Arce, ¿no? Un mandato que los primeros años ha sido, creo yo, justamente para mostrar una estabilidad a nivel política, a nivel social, bajan todos las aguas o los aires de esa crisis o la profundización de una crisis que había sido bastante importante para la historia de Bolivia y cada una de las regiones sobre todo, y que se fue profundizando a nivel de crisis económica estos últimos años, ¿no? Ahí para compartir algunos datos que creo yo son bastante importantes saberlos. Hay un déficit del PIB a nivel nacional del 7.5, cuando Bolivia manejaba unos números bastante positivos, diría yo, teniéndolo incluso a Luis Arce como ministro de Economía de Morales, pero que ya en esta gestión se ve deteriorada, ¿no? Entonces, este déficit del PIB viene acompañado, además de que por una determinación nacional hay un subsidio del 50% a la importación del combustible, de los combustibles, ¿no? Esto que hace justamente que las reservas del Banco Central se agoten. Junto con eso, viene el uso de las previsiones para frenar este déficit que había generado el subsidio de la importación de combustibles. Luego hay toda una corrida bancaria por la falta de dólares y la incapacidad de muchos empresarios por conseguir justamente estos dólares, el cierre de un par de bancos nacionales en Bolivia agudiza justamente toda una crisis económica que se viene viviendo allá en el país, ¿no? Eh, Eso marca, creo yo, un hito importante, no menos importante en este escenario que justo el día de hoy nos encuentra con una movilización o un levantamiento militar, ¿no? Que creo yo es importante, incluso es responsable decirlo, no llega a ser un intento de golpe, creo que mucho menos, creo que hay que dimensionarlo en su justa medida y eso es darle el nombre que es, ha sido un levantamiento militar que, que no llega a ser un golpe de Estado, es más, hay militares que se levantaron, intentaron tomar como tal físicamente el palacio de gobierno, el palacio quemado, ingresaron a las puertas del palacio, pero que incluso en algunos videos que los medios estaban compartiendo por ahí, fue el presidente Arce que encaró al comandante Zúñiga, que ya vamos a comentar un poco del historial del comandante, pero lo encara, como que lo recibe incluso en las puertas y lo manda a replegar a todas las unidades militares que en ese momento estaban
levantándose, ¿no? Por tomar físicamente el Palacio de Gobierno. Entonces hay como que en menos de 3 minutos un cruce de palabras entre ambos. Al final termina saliendo el comandante Zúñiga, se sube al, al camión, al carro en el que él estaba y en el que habían entrado y derribado las puertas del palacio, y queda como que nada más la movilización militar, ¿no? Esto es importante porque ya atentar contra la institucionalidad por vía de las armas, que no lo vimos tan así, ojo, no quiero minimizar el hecho que es un hito importante en la historia política social de Bolivia. Hoy, sin duda, va a marcar un hito más dentro de todas estas movilizaciones de este nuevo milenio, pero quiero darle esa justa medida. Ha sido intento fallido, ¿sí? No se tomaron medios de comunicaciones. Afortunadamente sabemos de que no hay bajas físicas de personas, ni mucho menos. No hubo agresiones de militares, ni tampoco de la sociedad civil. Y creo que en el transcurso de los próximos minutos y horas bajará ese, este clima de crisis que se pudo haber gestado, ¿no? Y que no se gestó justamente porque no llegaron a tomar ninguna de las instituciones públicas, por no tener el control de medios de comunicación, por no existir violencia o amenaza de violencia. No se gesta una ruptura del orden constitucional como tal. Sí hay participación militar, que ya voy a explicar por qué ese punto baja de crisis o de nivel. Para gestarse un golpe de Estado también se necesita un apoyo de ciertos sectores de la sociedad, y aquí hemos visto que incluso líderes políticos de oposición, junto con todos los organismos internacionales y líderes internacionales, rechazaron eh, vehementemente este intento, este levantamiento militar, ¿no? Creo yo que incluso el objetivo expresado por el comandante Zúñiga no estaba claro. Él viene haciendo declaraciones, y creo yo que sí tenemos que tejer este accionar del comandante Zúñiga. Eh, Empieza como hace un par de días. Hace un par de días él tiene una entrevista en un medio de comunicación televisada, en la que menciona eh, expresamente que él encarcelaría o metería preso al expresidente Evo Morales en caso de volver al país, o en caso de volver a participar de la contienda electoral, ¿no? Además hace ciertas menciones de crisis sociales en el país, y que él no tendría ningún temor en encarcelarlo o en meterlo preso. Estas declaraciones hacen de que justamente él reciba ciertos regaños, si vale el término, por medio del alto mando militar, y se hablaba de su destitución del alto mando militar. Creo que no llega a consumarse la destitución, pero sí se había mencionado fuertemente que eso iba a suceder, si no hoy, en las próximas horas. Creo que él se adelanta justamente al hecho de ser destituido, y con el cargo que aún tenía hace un par de horas, hace un par de minutos, justamente arma y organiza este levantamiento, ¿no? Digo hace unos minutos porque igual en una conferencia de hace 30, 40 minutos, el presidente Arce justamente hace la nueva nominación del alto mando militar, en el cual pues queda virtualmente destituido el comandante Zúñiga, y es el nuevo alto mando militar que llama a replegarse a todas las unidades militares y a tener justamente el control de este posible o este levantamiento militar, que tenía seguramente las intenciones de un posible golpe de Estado. Pero para ser responsables lo quiero manejar como un levantamiento militar y no así un golpe, porque las características que mencioné anteriormente no contaban con esas características. Solo con que eran militares y con que entraron
al Palacio de Gobierno por la fuerza, pero de ahí en adelante no lograron consolidar ningún hecho más. Iván, gracias por esta introducción, primero que nada. Y aprovecho para preguntar, ¿se está escuchando bien o quizás hay un poco de... necesitamos un poco más de volumen? Yo quizás cuando lo escucho a él, lo escucho bajito, pero lo escucho nítidamente. Lo que no sé si a nivel de lo que será la transmisión y la posterior grabación, si se está sintiendo bien. ¿Está todo ok? Bueno, entonces me quedo más tranquilo porque justamente la idea es que podamos después aprovechar este material y esta conversación con Iván Pinto. Iván, cuando vos decías esto es en el marco de una movilización militar y no en el marco de, y no, no podríamos decir todavía, no podríamos caracterizar esto como un golpe de Estado. En definitiva, la idea es que me queda a mí es, por lo menos para tratar de comprender lo que vos decís, es que un golpe de Estado no se hace solo porque se haga una mímica de golpe de Estado, sino porque para hacer un golpe de Estado hay que tomar ciertos edificios, ciertos resortes del Estado o de la opinión pública y contar con una ejecución de determinadas acciones que acá no hubo, con lo cual me, me parece razonable lo que planteas en ese sentido y me interesa, vos decías PIB, me imagino que cuando decías PIB es Producto Bruto Interno, una baja en el Producto Bruto Interno de Bolivia. Esto es algo que entiendo que hace varios meses, ya no sé si diría incluso más de un año que se viene viendo. O sea, Arce, Lucho Arce o Luis Arce, como se lo conoce, el presidente de Bolivia y electo por una coalición que incluía a Evo Morales en ese momento, el movimiento al socialismo, como vos decías, había sido un gestor de la economía durante los gobiernos de Evo Morales, lo cual le otorgó el prestigio de liderar en el área económica un proceso que me gustaría que nos expliques vos para comprender el contexto de esa gestión, o mejor dicho, más que el contexto, una evaluación que permita entender eh, por qué Evo pudo reelegirse varias veces, por qué luego pudo Arce elegirse como presidente o ser electo como presidente. Eh, es decir, cuando yo estuve en Bolivia se hablaba mucho del proceso de cambio. ¿Qué significa esto del proceso de cambio? Desde tu óptica, por supuesto, porque acá hay muchas ópticas posibles, pero tu óptica nos interesa porque sos una persona que conoce el tema, que tiene mucha cautela a la hora de hacer afirmaciones y por lo tanto queremos entender en tu análisis qué es lo que está cambiando, qué es lo que tuvo el proceso de cambio en su momento con Evo Morales en el poder y que ahora no lo está teniendo. Para entender no solo la foto del día, que creo que fue bastante gráfico lo que nos diste, sino más el proceso de largo plazo de lo que viene siendo Bolivia en los últimos 20 años, más o menos, podríamos decir 21 años, desde el 2003. Exacto. A ver, bueno, son varios años de historia. Sin embargo, a ver, ¿cómo podemos resumirlo? Evo Morales fue electo presidente de Bolivia en las elecciones de diciembre del 2005. Ya van a ser, que 21 años, justamente lo que tú decías, ¿no? Él asume oficialmente el cargo en enero del siguiente año, 2006.
Luego fue reelecto el 2009 y nuevamente el 2014 y extendió su mandato hasta el 2019. Ahí hay un par de incluso incongruencias constitucionales, legales, ¿no? Eh, Dentro de su primer mandato, ¿sí? Eh, ya se hace la convocatoria al referéndum constitucional y primero a toda la Asamblea Constituyente para hacer modificaciones importantes a la Constitución. Una de esas tiene que ver justamente con los años de reelección presidencial, otra que es de una más representativa o de mención, el país, que la denominación oficial era República de Bolivia, pasa a ser Estado Plurinacional de Bolivia, hace otros ordenamientos ya a nivel de regímenes legales, judiciales, la elección, por ejemplo, de todo el aparato judicial es parte de todo ese proceso. Además, es un proceso constitucional que no fue del todo limpio, vamos a usar ese término, digo limpio cuando nos referimos a que fue así fue pacífico, así fue consensuado. Es más, todo el proceso constitucional de Bolivia se dio incluso entre armas, entre fallecidos, entre convulsiones y revoluciones, ¿no? Más allá de ese proceso constitucional, que se aprueba la constitución actualmente vigente, comienza el Estado plurinacional de Bolivia, que para la comprensión o el entendimiento de, del gobierno actual de ese momento, era el nacimiento de un nuevo Estado. Al ser el nacimiento de un nuevo Estado, e incluso para el conteo de el número de gestiones o de cuántas veces había eh, sido presidente en ese entonces Evo Morales, es como que la cuenta comenzaba de cero, dándole opción a una nueva reelección que en el conteo del gobierno actual era el segundo, cuando en realidad era el tercero, pero no contábamos con que la, la lógica era que se reiniciaba el conteo cuando hay una nueva constitución, ¿no? Entonces ahí ya se ve ciertos indicios justamente autoritarios de extensión del mandato, prolongación de todo de este gobierno, ¿no? Que es interesante porque tú dices, sí se menciona como el gobierno del cambio, de hecho ese es el eslogan de siempre del MAS, y que fue un cambio seguramente el 2005, porque significaba justamente pasar del sistema de partidos tradicional a uno que nacía justamente de las bases sociales, que nacía y que tenía como representante a un líder sindical que ya tenía experiencia política, había sido diputado Evo Morales veces anteriores, entonces tenía experiencia política, pero que además eh, refuerza su liderazgo justamente en estos procesos de cambio contra Gonzalo Sánchez de Lozada, Goni, en lo que dicen que fue la caída de Goni. Él fue uno de los líderes importantes para gestar ese cambio político, y llega al poder, creo yo, en un momento en el que la crisis social, política, económica así, así lo reclamaba, ¿no? Era una cara nueva, traía un discurso de inclusión justamente de los pueblos indígenas, de los grupos sindicales que históricamente pues habían sido relegados por el sistema de partidos tradicional. Así que incluso en el sentir de la población boliviana era entre un voto castigo a los partidos tradicionales, pero también un voto a la esperanza por tener nuevas caras en el gobierno. Muchos de estos discursos, muchos de estos pilares que llevan a Evo Morales y al MAS, al gobierno del 2005, que lo
lo acepta el 2006, que es cuando es posesionado, pues se van cayendo cuando luego muchos de estos grupos sindicales no se ven representados en sus gobiernos, cuando muchas de las demandas de los pueblos indígenas tampoco se ve reflejado en el accionar de gobierno. A nivel político, que era lo interesante, y recuerdo mucho estos años, cuando me tocaba salir del país, todos hablaban de una Bolivia estable y casualmente, ¿sí? Eran momentos en los que el precio del barril de petróleo, del combustible, pues estaban en alza. Bolivia es un país que tenía contratos interesantes e importantes de la venta de gas con Brasil, con Argentina, acuerdos súper importantes eh, de, de años, de 3, 5 años, si no me equivoco, y que recibe un gobierno en un momento de bonanza a nivel internacional, lo que hace que a nivel económico por muchos años haya estabilidad. Sin embargo, ¿cuál era la dualidad al momento que me preguntaban si Bolivia estaba bien o no? Era poder explicar que había una estabilidad económica justamente producto del boom del petróleo a nivel internacional, pero que además gobiernos que no fue el de Evo Morales, habían justamente primero nacionalizado temas del petróleo y cambiado justamente la lógica de quienes se quedaban con el porcentaje de la venta de petróleo, que no eran las empresas internacionales, sino era el gobierno, y justamente con eso, pues, toda una redistribución de, de las utilidades o las ganancias de la venta de gas para los departamentos o las ciudades del país. Evo Morales y su gobierno es justamente benefactor de las políticas del gobierno anterior. Una Y se pregunta, hace, en este punto me gustaría detenerte para poder profundizar un poco sobre algo que de hecho yo seguí bastante la situación de Bolivia, aunque obviamente no la conozco como vos. Y esto es la primera vez que lo escucho y me parece interesante detenernos ahí. Vos decís que el gobierno de Evo Morales se benefició, o sea, a nivel de lo que tiene que ver con el petróleo y el gas por la renta de estos minerales de, en base a que un gobierno anterior alteró la forma en que se redistribuían los recursos de estos minerales. O sea, ¿cómo, cómo fue esa redistribución de la que Evo Morales se beneficia? ¿Fue del gobierno de Mesa o fue del gobierno de Sánchez de Lozada o fue anterior? Fue en la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? Recuerda que cuando renuncia Goni, pues se da toda una sucesión de renuncias, ¿no? Del vicepresidente, del presidente de la Cámara, y antes de que pase justamente a Belcé, se firma esta ley de nacionalización de los hidrocarburos. Ley que obviamente estos gobiernos que estaban de salida, que además venía todo este proceso de salida de los gobiernos tradicionales, pues no logran, si vale el término, beneficiarse, ¿no? Y esta ley en realidad se pone en vigencia cuando Evo Morales toma su primer mandato. Podríamos decir que el 2003 de Bolivia fue como el 2001 de Argentina para más o menos simplificar un poco, más allá de que obviamente luego de simplificar hay que complejizar, ¿no? Pero en el sentido Sí, de un gobierno que cae por la movilización popular en el marco de una crisis económica y que luego de eso se genera un recambio a nivel del orden político y económico. sí, 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 obviamente con cada una de sus peculiaridades, diferencias y similitudes, sí podríamos asemejarlo bastante a lo que pasó en Argentina. Ahí va. Y vos recién hablabas de el conflicto que hubo con la Asamblea Constituyente que da lugar, o sea, en 2003 ocurre esta rebelión, en 2005
es la elección que gana Evo Morales, en 2006 asume y hay una asamblea constituyente que da lugar a un conflicto. De hecho, Brasil y Argentina tienen que intervenir de alguna manera diplomáticamente en ese conflicto. Y cuando decía que era interesante que además vos seas de Santa Cruz de la Sierra, lo decía también porque entiendo que este conflicto estuvo con cierto eje en lo que ocurría en Santa Cruz de la Sierra, ¿no? O sea, ¿qué nos Exacto. podrías decir sobre esa asamblea constituyente y ese conflicto eh, que hubo a nivel regional y nacional en ese momento? Pues bien, a ver, la última, bueno, esta asamblea se da el 2006-2007. Recordemos que en las elecciones del 2005 gana Evo Morales asume el 2006 y justamente hace la convocatoria para la Asamblea Constituyente, que se realizó entre el 2006 justamente y 2007, con el objetivo de redactar la nueva carta. Inicia la sesión en agosto del 2006, justamente en la capital de Bolivia, en Sucre, y culmina el 2007, a finales del 2007, en diciembre del 2007, un poco más de un año de todo este proceso, y que fue aprobada el 2009, a inicios del 2009, y que luego fue promulgada también el mismo año, si no me equivoco, fue en finales de enero o inicios de febrero del 2009. O sea, pasaron, ponte tú, entre que se lanza la convocatoria y se promulga la nueva constitución, casi 3 años para que esto pueda suceder, ¿no? Dentro de esos 3 años, pues justamente hubieron muchos puntos de desencuentro, cambios de la sede de donde se hacían las asambleas constituyentes, justamente por la crisis que se estaba generando, ¿no? Es más, la última sesión de la asamblea ni siquiera se hace en Sucre, se hace en otra ciudad, a las cercanías de Sucre, pero que además hay grupos militares a los alrededores, conflictos sociales, no recuerdo el número de bajas, de vidas que se dieron por estos conflictos, pero que sí fue un gran desconcierto y toda una crisis a nivel nacional, que como tú muy bien lo dices, incluso eh, eh, líderes internacionales o gobiernos internacionales tuvieron que mediar para que esto pueda bajarse, ¿no? Creo que es importante mencionarlo eso también porque esta crisis es generada por muchas de las modificaciones que se contemplaban en esta constitución. Algunas, vamos a decirlo, tenían que hacerse, otras que sí fueron muy polémicas, ¿no? Yo lo decía, pasar de república a un estado plurinacional fue una y esta fue de denominación. El tema del reconocimiento de los pueblos indígenas, creo que es también justo el reconocimiento de los pueblos indígenas, temas de la reforma agraria, la economía plural o lo que ellos mencionaban, la economía plural, es importante. Un punto que sí generó y era parte de esta crisis social era sobre las autonomías y la descentralización. Recuerda que en paralelo a todo el proceso constituyente nace desde el oriente boliviano, específicamente desde Santa Cruz y los departamentos que son parte del eje oriental, toda el pedido y clamor por la autonomía y la descentralización del país. Es cambiar el modelo país centralizado, un modelo descentralizado, pero además autónomo, con elección de autoridades, en este caso gobernadores, que antes eran prefectos, delegados o eh, puestos designados por el presidente, por el nivel nacional, y la redistribución justamente de recursos o de regalías que salían desde el nivel central. Entonces, este era un punto súper importante que se inicia como demanda social y que va creciendo ya como una demanda nacional que se incluya dentro de la constituyente. Tema de autonomía, tema de descentralización. Y otro punto justamente era la reelección presidencial. Inicialmente la constitución permitía una reelección consecutiva
del presidente. Sin embargo, se modifica ya en esta nueva constitución, permitiendo que la reelección sea indefinida, que eso fue modificado luego el 2017. Ya no es indefinida, sino es nada más una sola reelección. Pero este punto fue súper controversial porque aquí nos dan, como lo había mencionado en el inicio, ya indicios de un gobierno autoritario y que pues quiere permanecer en el poder de manera indefinida, pero además intenta constitucionalizar esta medida, ¿no? Legalizar este proceso. Otro punto que generó crisis fue el tema de la justicia y el sistema judicial. Se introduce la justicia comunitaria, el tema de la justicia indígena y la elección justamente de los cargos o de los tribunales constitucionales, la elección popular de los jueces de los tribunales constitucionales, que ahora que estamos, bueno, que vivo en México, es justamente un proceso por el cual México está optando y es una de las primeras pedidos que está pasando por el Congreso de la Unión, que tiene que ver con la elección de los jueces para el Poder Judicial. En toda la región solo hay un país que elige a sus autoridades judiciales, ese es Bolivia. México puede convertirse en el segundo. Y esto fue un tema de mucha crítica, entendiendo de que el Poder Judicial pues no debería ser un proceso de elección de sus autoridades por medio popular, sino justamente por tema de competencias competencial, ¿no? Entonces, este fue otro punto que generó bastante crisis, bastante diferencias a nivel social, junto con lo que ya se venía con el tema de autonomía, de descentralización, temas de economía, temas de la reelección, temas de justicia, eh, con todo el proceso constitucional, ¿no? Otros puntos, creo yo, importantes fue recursos naturales, la igualdad de género, eso que ya se venía promoviendo y que se pudo incluir a la Constitución. Sería injusto de mi parte decir que todo lo que viene en la nueva Constitución o en la Constitución del 2009 fue malo. Hay puntos importantes que aquí lo mencioné, pero también puntos que generaron muchas diferencias y que fueron puntos que también marcaron las crisis políticas y sociales en ese momento, ¿no? Y que además el tema de la reelección da pie a que luego Evo Morales pues, pueda continuar sus mandatos en esos años que te había mencionado. Asumir el 2006, el reelegirse el 2009, una nueva reelección el 2014 y no contento con eso, extender su mandato 5 años más hasta que pues, se genera toda la crisis que ya la comentaste muy bien en el inicio de esta entrevista, que fue el 2019. Queda Y claro, llegamos así al 2024. queda claro, Iván, que vos tenés tus apostillas al proceso del gobierno de Evo Morales y a cuestiones de legitimidad institucional de cómo se fue desenvolviendo ese gobierno. Seguramente eso va a suscitar polémica en los comentarios, esperamos que la suscite, así que polemicen, hagan ataques contra Iván, porque así sube el algoritmo, no porque no lo queramos, porque es un amigo, sino para que el algoritmo nos muestre más, tienen que atacarlo. Y luego tiene que incluso Iván entrar a responderles a cada uno de ustedes para que aumente más la interacción. Y por lo tanto vivamos una polarización a nivel totalmente latinoamericano, con argentinos, bolivianos y mexicanos todos interpretando la vida del país ajeno con total desconocimiento y solamente con polarización. Eh, en ese espíritu es que, digamos, en el espíritu de aumentar a las visualizaciones de esta conversación, es que me interesa porque también al principio vos decías, así como te reconozco este punto donde vos cuestionás legitimidad institucional en cuestiones del proceso de los gobiernos de Evo Morales, también hay que decir que vos decías que
el gobierno actual sí te parece que sea un gobierno legítimo institucionalmente, digamos. Y ahora ya lo que veo yo, que no soy boliviano por supuesto y no estoy muy en tema, pero que me parece interesante poder que nos cuentes, Iván, tu posición sobre esto, o tu lectura sobre esto, es que hoy el principal problema del gobierno de Arce no parece ser un problema con la oposición, digamos, porque Camacho, que representaba una oposición que cuestionaba al gobierno, al MAS, al movimiento al socialismo, está preso. Él es un líder cívico de Santa Cruz. Corregime si me equivoco, pero bueno, entiendo que él está preso. Con lo cual, el conflicto ahora es entre las propias fracciones del gobierno que había sido electo, que fue electo como parte del movimiento al socialismo que Evo Morales y que Luis Arce representan. Esto me parece muy interesante y me gustaría que nos lo expliques para entender en qué marco se dio lo que podríamos llamar una movilización militar con pretensiones extorsivas en el día de hoy en La Paz, en el hermano país de Bolivia. Claro, a ver, Arce, yo lo había mencionado, es el histórico ministro de Economía, un perfil importante en los gobiernos de Evo Morales y que después de la crisis que dejan fuera a Evo Morales y la elección, que lo repito, totalmente democrática, legítima, legal, eh, que lo dan como presidente a Luis Arce, Lucho como todos o muchos le dicen, eh, se convierte en un parteaguas, ¿no? En un parteaguas tanto en la historia, en la nueva historia boliviana, como dentro del partido de gobierno, dentro del MAS. Y digo un parteaguas porque aquí va a haber un cambio importante, primero a nivel nacional, en cuestión de una estabilidad social, ¿sí? Veníamos de una crisis social, política bastante importante, que esto se va estabilizando una vez Luis Arce toma el poder como presidente, estabiliza, creo yo, los primeros años y que después, vaya que interesante es, después de haber sido el perfil importante en temas de economía y haber mostrado números importantes de crecimiento y de estabilidad económica en toda la región durante los gobiernos de Evo Morales, hoy el tema de economía es el punto débil de Arce, ¿no? En el gobierno. Eso a nivel de gestión como tal. Pero es un parteaguas dentro del MAS, dentro del partido de gobierno, porque aquí se van a empezar a notar justamente las facciones que son masistas como tal, del MAS de origen, ¿sí? Los evistas, los arcistas y estas pequeñas facciones que van a empezar a buscar su nicho o el lugar donde van a buscar su apoyo o van a dar todo el apoyo. Y aquí, sin duda, divide a todo el MAS, ¿no? Genera una crisis partidaria importante. Llega un momento en el que ya incluso mediáticamente ponen a Arce con Morales como enemigos. Ellos en más de una oportunidad mediáticamente tuvieron que darse la mano y decir que no es así, pero que incluso muchos líderes políticos del partido, de gobierno, pues habían mencionado y habían confirmado de que sí había una división interna. Y esto se hace más importante cuando se tiene que poner fecha y generar todo el proceso legal, legítimo nuevamente para las siguientes elecciones, porque aquí tienen que ver quién va a ser el próximo candidato presidencial en una especie de internas partidarias, ¿no? Y en el MAS sucede justamente esto de si va a ser Arce o si Arce nada más era el perfil que iba a estar un par de años
como presidente y que luego le iba a dar paso a Evo Morales. Sucede, creería yo, lo contrario, no le da paso a Evo Morales, sino que genera su propio camino y ahí toda la línea arcista del MAS que lo apoya y que se convierte en el candidato del MAS. Esto junto con las determinaciones del TCE, el Tribunal Supremo Electoral, que invalidan la participación de Evo Morales como candidato a presidencial, lo que deja solamente a Arce como el candidato o el virtual candidato a la presidencia, a la reelección en este caso, por el partido de gobierno. Entonces, si hay, lo vuelvo a decir, Arce es un parteaguas en la historia política, social del país, pero también es un parteaguas en la historia del MAS, que al día de hoy, creería yo, sigue con una crisis interna en la que los arcistas, creería yo, son muchos más que los evistas. Y ahí llega también una crisis muy grande del apoyo que tiene Evo Morales, que el día de hoy pues maneja ya una agenda propia, una agenda internacional, incluso creería yo para fortalecer su perfil. Incluso hay algunos que dicen que pues él está detrás de toda esta crisis de desestabilización hacia el gobierno de Arce, ¿no? Por, justamente por creer que Arce, si vale el término, le sería fiel o sería un cómplice aliado a las intenciones de Evo Morales, pues terminó siendo no un aliado, sino que generando su propia corriente dentro del partido de gobierno. Entiendo, Iván, creo que ha sido bastante ilustrativo, sobre todo el proceso que tiene que ver con esta división o con esta fractura, con este conflicto dentro del movimiento al socialismo de Bolivia, del partido que fundó Evo Morales y por el cual Luis Arce, el actual presidente boliviano, fue electo. Ahora, si uno lo ve desde Argentina, desde donde lo estamos viendo nosotros, parece ser un conflicto solamente sobre si Evo Morales, como un conflicto, a ver si me explico bien, como si fuera que de alguna manera Evo Morales le reclama a Arce que vos tendrías que actuar como mi empleado y en realidad tomás decisiones por vos mismo y ahora encima querés volver a ser candidato. Y el otro le dice, no, pero yo no soy tu empleado, yo soy presidente, o sea, y tengo derecho a querer ser de nuevo, si vos también ya fuiste varias veces, o sea, ¿por qué no me querés dejar a mí? ¿Es así el conflicto o hay algo programático, de estratégico, de desarrollo de hacia dónde tiene que ir Bolivia que yo no lo estoy viendo? Sí, es así, y es más, en su momento cuando Arce primero es candidato y luego gana las elecciones y se convierte en presidente, habían muchas hipótesis de varios analistas políticos o incluso ya un rumor social que decía, si Arce fue el ministro de Evo Morales durante tanto tiempo, lo más normal sería que siga respondiendo a los intereses de Morales y por ende puede asumir la presidencia, pero en un par de meses o seguramente al siguiente año convocará nuevas elecciones para que Evo Morales pueda presentarse o invitará a Evo Morales para que sea parte del gobierno o al fin sigue siendo un aliado más de Morales para un aliado ejecutor, el aliado operativo de Evo Morales en estos años, en los que se pueda volver a postular Evo Morales y retome el poder. Y no fue así, ¿no? Yo creo que, como te decía, al ser un parteaguas, Arce
encuentra aliados importantes, liderazgos importantes dentro del mismo partido y se evidencia justamente aliados arcistas y retractores del mismo Morales. Es más, ahora que comentamos esto, recuerdo un par de entrevistas que, si no me equivoco, se dieron el año pasado o este año a principios de año, entrevistan a quien fue el vicepresidente de Morales, a García Linera, ¿no? Y Linera justamente comenta estas divisiones dentro del partido de gobierno, desconoce mucho el accionar de Morales, no recuerdo si textualmente lo dijo, aquí puedo estarme equivocando, pero la mención fue como que la ambición de Evo Morales hace que cometa errores y por eso está buscando un poder más cuando ya deberían haberse despedido como por la puerta grande, ¿no? Era más o menos el comentario que hacía Linera, con más o menos palabras, era así, cuestionando incluso algunas actuaciones de Morales. Entonces, esto nada más hizo evidenciar ya una ruptura interna, incluso hay una línea o una facción, si vale el término, dentro del MAS, que también está liderada por Choquehuanca, ¿no? Que vamos a decirlo, y esto sin ánimos de hacer ninguna diferenciación o discriminación, es el ala que más representa a los pueblos indígenas y a los sindicatos, el ala de Choquehuanca, que en los gobiernos de Evo Morales no se vieron identificados ni representados como creyeron que iban a ser, ¿no? Estamos muy agradecidos con Iván, que desde la tarde de la Ciudad de México tuvo la gentileza para conectarse con nosotros, para ilustrarnos a nosotros sobre el panorama que está teniendo lugar hoy en La Paz, en Bolivia. Realmente, bueno, ha sido un placer conocerte en vivo y en directo y también es un placer escucharte ahora con motivo de lo que está ocurriendo en tu país. Em, para todos los que llegaron hasta acá, tienen que poner seguir, tienen que poner compartir, tienen que reenviar esta conversación a sus amigos, porque, o sea, ¿qué piensan? Que nosotros vamos a hacer todo este esfuerzo, vamos a sentar a Iván acá, mientras hace un calor bárbaro en Ciudad de México, él podría estar en una pileta y en una piscina y nosotros estamos acá en Buenos Aires con todo gusto, pero ayúdennos con su interacción. O sea, pongan seguir a Somos Yeite, pongan like, busquen a Iván Pinto en diferentes canales digitales para estar al tanto de lo que él va haciendo como consultor político y consultor en comunicación política digital. Y gracias a Estefanía, gracias a Bautista, gracias a Camila por el trabajo que realizan, a Nacho que hoy no está. Y lo último para preguntarte, Iván, y que nos puedas mantener el interés, ¿hacia dónde tenemos que mirar para los que quieran seguir interesándose por lo que ocurra en Bolivia? ¿Hacia dónde les recomendás que miren? Ya sea que puedan leer un libro que explique la historia o algunos medios que deban recurrir o simplemente análisis o incluso figuras políticas nuevas que consideres que pueden augurar algo que para vos, que en tu opinión merezca la atención, incluso puede no ser una persona, puede ser una organización social. Es decir, ¿qué dos o tres elementos vos dirías yo creo que hay que poner la atención acá para saber por dónde viene la nueva Bolivia? Qué interesante pregunta, Lucas. Previo a eso y sumándome a los agradecimientos, igual es un gustazo haberte conocido aquí en México a inicios de año. Agradecido por el espacio, que tú lo decías muy bien, ¿no? Esto más que una entrevista es un diálogo, pero son diálogos importantes que nos deben llevar a hacer análisis más profundos, a que quienes nos vean, quienes nos escuchen, pues puedan tomar igual propias interpretaciones
basados en lo que están escuchando aquí, en lo que decimos, que son opiniones bastante personales, tomados también de la experiencia, pero también salidos de ideales en lo que nosotros creemos, ¿no? Yo personalmente me considero un demócrata, un defensor de las instituciones públicas y agradezco el interés que justamente hoy la noticia de Bolivia haya sido por acciones o levantamientos militares que iban en contra de esto que creemos, ¿no? De la defensa de la institucionalidad, justamente de la legalidad de un mandato presidencial que sabemos que el año que viene hay elecciones, entonces creo que es sabio dejar a elección, al voto popular, estos cambios, ¿no? Entonces, empezando primero por ahí, creo que es importante este espacio. Me sumo a la misma convocatoria y llamado que haces de compartir, de seguir esto, porque si hay personas que están escuchando, que están viendo, que ayuden también a difundir este tipo de espacios. Seguramente no todos habremos concordado ideológicamente en esta conversación, pero hay puntos de encuentro interesantes y si no, pues lo importante aquí ha sido que lo hemos manejado siempre bajo el respeto en la mesa y la madurez de tener un diálogo así importante con alguien que, y aprovecho para decírtelo, Lucas, creo yo conoce bastante bien el país, no solamente por haber estado en ciudades bonitas que tiene Bolivia, sino que también conoces de historia, conoces de los líderes políticos allá en Bolivia y entonces eso genera también una conexión interesante. ¿Hacia dónde ver para tener una brújula de hacia dónde va Bolivia? Pues es importante estar informados y no casarnos con un solo medio, ¿no? Creo que el tener una voz propia, un análisis propio y una idea definida está basado en tener varias fuentes de información y saber discernir de cada una de ellas. No quiero meterme en cuestiones ideológicas, ni mucho menos, pero sí creo yo que tener más de una fuente de información es importante para discernir sobre lo que está pasando. ¿Hacia dónde va Bolivia? Yo creo que como todo y como el tiempo va hacia adelante, es imposible ir hacia atrás y el ir adelante quiere decir también que el cambio es permanente, ¿no? Y no necesariamente el cambio acuñado por el gobierno del MAS, sino un cambio permanente por tiempo, por hitos y por el surgimiento de nuevos, o lo que espero yo también como boliviano, nuevos liderazgos que hagan bien o sigan aportando o aporten a la historia de Bolivia. Y en eso creo yo que para, para saber hacia dónde ir, creo que es importante también saber la historia y no cometer los mismos errores, como dice un grande, ¿cierto? Entonces ahí hay un par de libros que sin duda podría recomendar. Historia de Bolivia de varios autores. Casualmente, Carlos Mesa es un gran historiador, ¿no? Incluso antes de incursionar en la carrera política, él ha escrito varios libros sobre la historia, así que quizá un par de libros es importante leerlo para entender la historia boliviana. Eh, Historia general de Bolivia, hay uno que me gusta, que es de Zabaleta, que habla del Estado en América Latina, teoría y práctica, que también ahí hay interpretaciones sobre, sobre pensadores, no exclusivamente de Bolivia, pero es uno importante ahí para tenerlo. Eh, Bolivia, ay, una Bolivia, una revolución derrotada. Es un libro que también puede ser interesante leerlo. Es quiero acordarme el apellido, sé que es de James Dunkerque. El- entonces, si pueden buscar ese libro, está interesante leerlo. Es un análisis de la revolución, justamente la revolución que tú mencionaste al inicio, la revolución nacionalista del 52,
habla de toda la historia política, las consecuencias que tuvo el momento de la revolución, así que seguramente va a gustar mucho y va a ayudarnos a entender un poco más la historia de Bolivia para saber hacia dónde vamos, ¿no? Muchas gracias, Iván. Realmente muy provechoso poder conversar contigo y espero que si venís a Buenos Aires nos visites. Te mandamos un abrazo grande y gracias, Somos Yeite por promover este tipo de espacios. Un abrazo. Con gusto, Lucas, abrazo. Bye.